Sigue entrampado, no es muy claro cómo va a renovar a su dirigencia y a unos días de que comience la legislatura todavía no tiene coordinador, a diferencia de los otros partidos, ni en el Congreso ni en la Asamblea Legislativa. Hoy vamos a hablar con dos aspirantes a la dirigencia a suceder a Carlos Navarrete, que está en una especie de limbo raro entre un presidente que ha dimitido, pero que tendrá que mantenerse hasta que se clarifique este proceso. Vamos a hablar con Fernando Belauzarán, diputado del PRD, y con el senador Zoé Robledo. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. El PRD elegirá nueva dirigencia nacional tras la salida del cargo de Carlos Navarrete por la derrota electoral. Hay varios aspirantes a sucederlo y un denominador común es que representa un cambio generacional para inyectar nuevas ideas en el peor momento que vive ese partido desde su fundación hace un cuarto de siglo. La coincidencia es que el PRD no puede seguir así. La demanda generalizada es cambio en la línea política, que recupere una auténtica oposición al gobierno y cambios en sus prácticas políticas como la desaparición de las tribus internas y combate a la corrupción en sus gobiernos. Desaparecer las tribus, pero hoy tan vigentes, que frenan un acuerdo para definir el coordinador en la Asamblea Legislativa del DF. Y a pesar de que este es uno de los principales espacios que el PRD perdió en la elección con Morena. Los tiempos se le acaban al PRD para nombrar también a su coordinador en el Congreso, que disputan los expresidentes nacionales de ese partido, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo, ambos de la misma corriente que controla al PRD desde hace más de una década. El grupo hegemónico, los Chuchos, han dicho que no se jubilarán, a pesar de que varios de los que contienden por la dirigencia han dicho que ello es imprescindible para una real transformación del PRD y no solo una de simulación. Crisis de liderazgos, control de la nomenclatura del partido, desconexión con la ciudadanía, rebasado por AMLO por la izquierda, posiciones. Carlos Navarrete propuso adelantar el relevo de su dirigencia, que inició el 5 de octubre del 2014 y tendría que estar vigente hasta el mismo día del 2017. Además, advierte que de no haber una transformación en el PRD, se corre el riesgo de llegar a una extinción del partido. Los expresidentes del PRD, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo, coincidieron en señalar que la corriente de los llamados chuchos en la dirección perredista no nos jubilaremos. El senador Zoé Robledo busca ocupar la presidencia y considera que para revitalizar a su partido la única opción es quitar el peso de las decisiones a la burocracia que representan las corrientes internas. El diputado federal Fernando Belauzarán aseguró estar listo para ocupar la dirigencia y advirtió que el PRD no le debe rogar a Andrés Manuel López Obrador una alianza de las izquierdas. Arrancamos, vamos a hablar, como le decía hace un momento, del PRD. Me da mucho gusto que esté con nosotros, que hayan aceptado venir a este debate. El senador Zoé Robledo. Zoé, como siempre. No, hombre, Pepe, muchas gracias. Un placer. Buenas noches y a todos. Y Fernando Belauzarán, gracias, Fer. Siempre es un placer, Pepe, y además con Zoé es garantía de buen debate. Pues vamos directo, vamos a tratar de hacer una cosa muy ágil, donde tratemos de contrastar y que queden más o menos claros, lo mayor claro que podamos, los puntos de vista sobre asuntos neurálgicos del PRD. Y te diría, ¿cuál crees que es el principal pecado? Yo creo que el principal pecado fue alejarse de la sociedad. El partido que surgió como una fuerza tan importante para acabar con una forma de entender el poder y hacer política en nuestro país, debe de recuperar la vía opositora impredecible, creativa, alegre, optimista. Y creo que esos son sesgos y rasgos que de repente se empezaron a perder. Recuperar eso. Sé que estás de acuerdo y por eso no te voy a preguntar eso, sino ¿dónde crees que se separó, se divorció, se rompió el vínculo con la sociedad? En una malograda transición a la democracia. Cuando digo malograda quiere decir, a ver si estás de acuerdo con mi analogía, el PRI llegó y dijo, vénganse a la fiesta. Esa es la transición a la democracia. Y entonces vénganse a la fiesta, que es, vamos a pelear por el poder, pero con mis reglas, escritas, no escritas, con mis privilegios, con el estatus. Y entonces el PRD, junto con la clase política, no solo se separó, sino que se hizo status quo sin lograr las transformaciones del régimen por el que peleamos. Y entonces se dio la paradoja. Ahorita que hay un ánimo de transformación, de indignación con el estado de las cosas, y el PRD que nació para cambiar ese estado de las cosas, para mucha parte de la gente no vio al PRD como el instrumento para transformar el régimen, se los vio como status quo. O sea, lograron llegar, para usar los términos que ya ha usado Zoé, a la política y al negocio, pero, perdón, al poder y al negocio, pero no a la política. Sí, sí,
caso de sus palabras. Y mira, y al final de cuentas la ciudadanía y el electorado está cobrando factura de eso. Hay un dato que se ha analizado muy poco en todo este proceso de electivo del 7 de junio. Solamente 60% de la población votó por alguno de los tres partidos tradicionales, PRI, PAN, PRD. 60% es el nivel más bajo de votación agregada de los tres partidos. ¿Dónde están esos otros 40%? Pues en las candidaturas independientes, en los otros partidos sin duda, en Morena, en la nulidad activa del voto. Entonces, esa parte sí es, coincidiendo mucho con Fer, de vernos como statu quo. Y en ese statu quo, solamente 16% de la gente confía en los partidos de statu quo. Pues hay que abrir el cascarón para dejar de serlo. Hay factores internos, las tribus. ¿Quién fundó la primera tribu? Bueno, yo creo que... ¿Quién inauguró las tribus? No, bueno, las tribus nacen, fíjate que es muy interesante, las tribus nacen, que todo partido genera corrientes y grupos, pero nacen como un contrapeso al líder carismático, al poder del líder carismático. A Cuauhtémoc. Entonces, claro, pero fíjate, se convirtieron en dos caras de la misma moneda. Tan vicioso, perverso puede ser el dedazo unipersonal como el reparto de cuotas. Ambos dejan a un lado el mérito, la trayectoria, la persona. Lo importante es la incondicionalidad, la afinidad, etcétera, ¿no? Y entonces, la verdad es que lo que debiera ser es que el mérito de los militantes del PRD no sea qué tan incondicional, funcional, útil eres a tu corriente, a tu grupo, sino qué tanto incides en la sociedad. Si nosotros fuéramos, digamos, hagamos el giro a la sociedad, hacemos un partido de causas y los méritos es qué tanto incides en las causas de la sociedad, qué tanto incides en el país, otra cosa sería. Es más, yo creo que ese sería lo importante, que cambiemos los incentivos, que el incentivo sea lo que se incida en la sociedad, la repercusión que tengas hacia afuera del partido. Y cambiar esa lógica. ¿Tú estás de acuerdo, José? O sea, las tribus fueron una reacción contra Cuauhtémoc Cárdenas, contra el liderazgos providenciales, primero de Cárdenas y luego Andrés Manuel. Digo, han tenido solamente dos candidatos a la presidencia en ¿cuánto? Casi 20 años, 25 años. 25 años. Sí, a ver, yo creo que las tribus hicieron enormes contribuciones, porque además era una suerte de engrudo que hacía que todo estuviera junto. Pero sobre todo la contribución era poder poner en la misma mesa a trotskistas, a herederos del nacionalismo revolucionario, a los comunistas, a la gente del Partido Socialista y demás. Priistas. Y entonces las tribus o las corrientes de opinión y de expresión tienen que ver con diferentes ideologías. Hoy yo coincido con Fer, lo que se trastocó fue que pusimos las lealtades en órdenes distintos. Yo creo, o por lo menos así yo entiendo, que primero hay que estar leal al país, después a la izquierda como método y como forma de vida, después al partido y al final a la corriente a la que uno pertenece. Pero de repente la lealtad máxima era a la corriente y ahí es donde se trastocaron las cosas y pues bueno, sin duda se generaron distorsiones. Donde se pervirtió. Y si es así, entonces te preguntaría, Fer, si se logra transformar eso, ¿cuál va a ser la última corriente? ¿Cuál va a ser la última tribu en morir? No, mira, todo partido democrático tiene corrientes. Lo único que hay que hacer es quitarles, pues, digamos, lo pernicioso que se han vuelto, que es convirtámoslas en verdaderas corrientes de opinión. Mira, lo que parece mentira, corriente de opinión no significa poner diputados, poner senadores, tener cuotas, quiere gobernadores. Decir expresar el debate y que la gente se aglutine por las ideas en un partido que tiene que ser plural. Y qué bueno que sea plural, pero a veces lo que más falta en un partido político es el debate político, porque están en la lucha por los cargos. Entonces, cambiemos a las corrientes. Si las corrientes no se transforman, el partido no se va a transformar. Y como están las corrientes ahorita, son más perniciosas que funcionales, precisamente por la lucha facciosa, fratricida que a veces existe en el partido. Es increíble que, por regla general, el principal enemigo de un periodista sea otro periodista, por la lucha interna. ¿Por qué no usamos toda esa energía para incidir hacia afuera? Y tenemos todos, nosotros sí podemos tener una relación horizontal con la sociedad. Cuando digo horizontal, quiere decir entre iguales. Si cada causa
que podemos nosotros desprender de nuestro programa, que son muchísimas, que son las causas de la izquierda, vamos a encontrar sectores y organizaciones de la sociedad civil que las apoyan, las impulsan, las promueven. ¿Por qué no hacemos causa común con ellos, ¿no? Y con eso hacemos que la gente nos conozca por las causas de la izquierda y no por nuestros conflictos internos. Y entonces quitémonos los lentes facciosos en donde a una persona se le califica o descalifica antes que cualquier otra cosa por qué corriente es. Y todo el mundo tiene el mismo discurso, mi corriente buena contra tu corriente mala. Y obviamente la corriente mala dice, no, es mi corriente buena contra la mala. Y lo que Ahora, hacemos... hay una especialmente señalada, y voy contigo a la misma pregunta, ¿cuál va a ser la última corriente del PRD? Y te lo pregunto porque acaban de decir, la corriente, digamos, hegemónica o la que ha tenido el control de la nomenclatura del aparato del partido de la última década, los chuchos ha dicho, aquí no vamos a renunciar, ni nos vamos a jubilar. Mira, yo creo que en este cambio generacional que se ha planteado, déjame ir por este lado, lo único que podemos aportar creíble y diferente los jóvenes es que podemos imaginar un partido de los próximos 50 años. ¿Cuál va a ser el PRD que va a existir en el 2050, por decirte algo? Y en ese sentido, decir que en el 2050 va a dejar de haber corrientes, pues no lo sé, ni lo creo, ni siquiera creo que sea deseable. Pero tú has dicho que no se puede transformar el partido si mantienen las corrientes. Si las corrientes se mantienen y si no se actualizan y sobre todo si no dejan de ser el único espacio de la toma de decisiones. Ese es el principal problema que yo le veo. Que si abrimos el partido a la sociedad, cosa que hemos coincidido con Fernando, tiene que ver con que las corrientes no solamente repartan poder, sino que lo distribuyan de una manera distinta. Pongo un ejemplo, las candidaturas externas deberían de ser una práctica en el PRD totalmente arraigada y hasta ponerle un cálculo, si es el 50%, adelante, vamos al 50% de candidaturas externas. El poder no se reproduce, solo se puede distribuir. Si nosotros mantenemos la lógica de las corrientes, entonces tenemos un pastel con el 100% de las candidaturas y se tienen que dividir entre las corrientes el 100%. Empecemos por plantear que el 50% sean externos, que por los méritos, por el prestigio, por el éxito que hayan tenido en sus ámbitos distintos de acción en lo público, logren transitar al partido y ahí sí, pues ser quienes encabecen causas, proyectos, una distinta relación con sectores enteros de la sociedad. De otra manera, pues entonces sí, seguiremos repartiéndonos un pedazo de un pastel electoral que nada más va a estar condenado a estar más chico, más chico, más chico y más chico. Entonces, en ese sentido, no sé si se deba o no de hablar de cuál será el último mohicano que quedará para apagar la luz. Parados, ¿no? Sí, no, bueno, en ese sentido yo ahí sí me asumiría de la corriente Soltzil, Celtal, Tojolabal, pero más allá de eso, sí pensemos que el tema no es el fin de las corrientes, es su actualización, su renovación y su cambio para que puedan seguir contribuyendo al partido. Hablando, estamos debatiendo con el senador Zoé Robledo y con el diputado Fernando de la Uzarán, ambos del PRD, aspirantes los dos a la dirigencia, a renovar, a suceder a Carlos Navarrete. Me quedé era contigo, ¿verdad? Sí. A ver, ahí hay una cosa que nos llama la atención y es, por un lado, el discurso de renovación, pero por otro, cuando bajas, por ejemplo, a la decisión sobre coordinadores en la Asamblea, coordinadores en la Cámara, Fernando, lo que vemos es el PRD es el que todavía no ha logrado ponerse de acuerdo, el que todavía no tiene coordinador en la Cámara de Diputados. Incluso el proceso para la renovación de la dirigencia no está, lo platicamos, digamos, tan claro y definido sobre cómo y en qué términos se va a producir. Mira, si queremos distintos resultados, tenemos que actuar distinto. Entonces, vamos a ver, yo espero que los diputados elijan y si se tiene que votar, pues que lo voten, que sea voto universal, directo, secreto y que cada quien en conciencia vea qué es lo mejor para el partido. Lo que se ha cultivado muchas veces es la disciplina, etcétera. Yo creo que lo mejor es correr. En mi caso, no pedí permiso, no pedí venia, no pedí nada, porque la verdad es que si esto va a decidirlo un cónclave, otra vez, perdón, eso ya se demostró que no es garantía ni de cohesión, ni de que sirva. Entonces, mejor involucremos a la sociedad. La sociedad tiene que decir, el PRD es un partido de interés público, como todos, ¿no? Entonces, es interés público que la sociedad intervenga, que diga, que incida en la decisión. Que entre más público lo hagamos, será mejor. ¿Por qué? Porque la nueva dirección tiene que tener credibilidad y legitimidad. Y este sería lo mejor. Pero para hacer las cosas distintas, también tenemos que pensar de manera distinta. Y lo que diría es, cargos, espacios, funciones, son funciones. Son funciones y tienes que cumplir esa función. No son premios, no son espacios para que un grupo mantenga
más poder o más control, etcétera. Tienen que cumplir esa función. Mira, yo lo que diría es, cada secretaría tiene que presentar un plan de trabajo, y ese plan de trabajo tiene que ser evaluado por una instancia externa, no para castigar a alguien, no para exhibirlo acá, sino para saber qué tanto cumpliste, qué tanto nos falta, cómo rectificamos, etcétera. Una evaluación, porque no rendimos cuentas tampoco entre nosotros, porque como es de una corriente o es de otra y aquella, no, porque cada quien se hace cargo y, claro, ¿no? Y luego se daba impunidad. Tú no tocas a mis impresentables, yo no toco a tus impresentables, no, claro, etcétera, ¿no? Impunidad y complicidades. Pero claro, entonces, para que nadie nos claro, cambiemos esto, veamos que estos son funciones, e insisto, que los incentivos sean tu incidencia, tu incidencia en el debate público, tu incidencia, no qué tanto operas para ganarle al otro. O sea, por supuesto, todo extremo es malo, pero digámoslo así, el partido necesita más meritocracia y menos canicocracia que la que tiene ahora. No, pero además, déjame decirte una cosa nada más, y por qué es tan relevante lo que está diciendo Fernando. Si el partido no diseña una política, un programa de gobierno que le deje claro a la sociedad cómo haría las cosas de manera diferente el PRD si tuviera el poder, entonces estaremos diseñando un partido que nuevamente se quede solamente en la colección de reacciones ante coyunturas muy particulares. Y eso no le sirve ni al PRD, ni a la izquierda, ni al país. Por una razón muy simple. Yo estoy convencido de algo. La alternancia democrática mexicana, para que se consolide, para que sea plena, pasa por la llegada de un partido de izquierda a la presidencia de la República. Por una razón muy simple. La alternancia en el 2000 y después la elección del 2006 y la restitución del PRI han generado gobiernos sin crecimiento, sin justicia, sin igualdad, sin paz. Y nos podríamos estar todo el programa enunciando otras cosas en lo que ha fallado. Solamente cuando la izquierda esté en el poder podrán hacerse las cosas de manera diferente. Por lo menos se podrían aproximar a los mismos problemas de manera distinta, pero eso lo tiene que tener la gente claro desde ahorita. ¿Esta izquierda puede ser el PRD? Claro que lo puede ser. Estoy convencido que lo puede ser y que lo va a hacer en algún momento. Pero para eso, ese programa, que debería de ser el fondo de la discusión en este momento del partido, es tan relevante que los que lo dirigen, lo diseñan, quienes lo implementan en sus espacios, tengan rendición de cuentas, una actuación transparente y una serie de elementos pensando en ser gobierno y no nada más en cómo es un espacio que lo ocupa un integrante de una corriente en un momento específico. Un ejemplo concreto, Iguala. Sí, Iguala, claro. Gobiernos que ya han llegado a otro, no a nivel de la presidencia, donde ha habido alternancia, ha llegado y llegó el PRD. Y no actuó Iguala. Raya dijo el otro día, no debíamos de haber pedido perdón por Iguala, fue un error. ¿Tú coincidirías? No, yo no coincido ahí sí, con todo respeto. Yo creo que hay que pedir muchas cosas, perdón, por una razón muy simple. Uno de los 9 puntos, 3 puntos de los 9 puntos que se están planteando y que aprobó el Consejo tienen que ver con mayor control a los gobiernos locales, mayor control a los legisladores locales y federales también. Yo creo que el control no es ya en la acción de poder, también. Es antes, si no controlamos el filtro de acceso al partido, es de selección, efectivamente. Te pongo un ejemplo que es vergonzoso y acaba de ocurrir, y creo que Fernando coincide conmigo. Hace unos días, unos diputados del PRD locales en Puebla aprobaron otra ley antiindependientes, otra de estas leyes antibroncos. Eso debería de ser inaceptable. ¿No? Eso debe ser inaceptable, y el PRD debería de ser un partido que tenga muy claro. Nosotros no estamos contra los independientes, les vamos a ganar en las urnas, no les vamos a restringir su participación en el papel, y menos en coalición con el PRI y el PAN, que están intentando hacerlo en todo el país. Vas a ver que después de Puebla ya van otros 4 estados, es el 5º, como la chikungunya, se va a empezar a esparcir por todo el país. Y yo llamaría a Carlos Navarrete muy respetuosamente a que vaya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra estas leyes antiindependientes, porque es el peor remedio, porque sale peor que la enfermedad. No, bueno, pues lo que nosotros tenemos que hacer, aparte qué bueno que hay independientes, porque abre y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar a los partidos, que los partidos entiendan el mensaje y se abran a los ciudadanos, ¿no? Ese es el mensaje, ábranse, ¿no? Y ahora, muy importante, hablabas hoy del programa. Podemos hacer un programa de coalición desde la sociedad. Con la sociedad civil, hacer el programa de coalición. ¿Qué ventaja tiene el programa de coalición? Es que actualmente las promesas de campaña no son vinculantes para el gobernante. Tampoco su programa, ni su plataforma electoral, nada de eso lo vincula. Él puede prometer
el paraíso terrenal y no hay nada que lo obligue, pero si hay un gobierno de coalición, tenemos que sacar, por cierto, la ley secundaria, Ahora, sí. pero si hay un gobierno de coalición, ese documento, ese programa de coalición que se aprueba en el Congreso, Claro, sí es vinculante para el gobierno y es vinculante para los mismos legisladores que tienen que aprobar las reformas a las cuales se comprometen en ese programa de coalición. Entonces, yo creo que el PRD tiene en este giro a la sociedad que ir con la sociedad civil, establecer estas mesas horizontales, es decir, de iguales, entre otras cosas, para construir el programa de coalición, para hacer un plan de acción y para coordinarse muy bien la acción en las cámaras, que es puntos de acuerdo, iniciativas, etcétera, con la lucha social. A ver, un ejemplo muy concretito. Abrirse a la sociedad puede tener muchas implicaciones. Y ahí está lo que tú dices, que puede ser un modelo, el modelo, digamos, Podamos español, pero hay otro modelo. El modelo es el que acaba de darle éxito a Movimiento Ciudadano, es decir, crecer sacando o jalando candidatos, por ahí decían crecer, digamos, del rincón de los candidatos que no han llegado por otros partidos. Ese es el modelo. A ver, ¿tú estás de acuerdo o no? A ver, no, a mí me gusta más el abrir a la sociedad en muchos sentidos. Ahorita te explico en que nada más que lo dijo Zoe en un voto, hubo voto de castigo contra los partidos dominantes y encontraron o sea, la gente encontró ese camino. Pero Movimiento Ciudadano fue de los que ganó. Por eso, pero no es partido dominante. Es partido pero le emergente. funcionó la estrategia de la fragmentación política. Claro, nada más que es que en el 2018 se va a concentrar en los candidatos a la presidencia, dependiendo de y yo creo que el PRD tiene que estar abierto no solo a un candidato de la clase política, sino de la sociedad civil o ciudadano. Pero muy importante, muy importante sobre qué debe ser un partido abierto. Primero, transparencia absoluta. Claro. Es decir, en Internet tiene que estar, yo uso, perdón que lo diga así, tenemos que encuerarnos completamente. Y que en Internet nos puedan, al alcance de un clic, ver todo, incluyendo lo que hacemos con el dinero, los viáticos, las facturas, todo, el 100% ahí, que todo esté. Pero no solo un partido abierto es totalmente transparente, es también quien interactúa con los ciudadanos. Ahora estamos a la altura de un celular, podemos interactuar con los ciudadanos, podemos tener redes sociales, contestar. Yo no veo por qué alguien de la dirección del partido no debe de estar interactuando siempre con los ciudadanos, estando en Periscope, en Twitter, en Facebook, lo que sea, para comunicar a los ciudadanos y retroalimentarse con ellos. Y también las prácticas, ¿no? Por supuesto. A ver, tu compañero del Senado, Armando Ríos, dijo que las prácticas en el PRD eran peores que en el PRI. No, yo creo que hay que hacerse cargo. ¿Coincidirías con él? No, eso sí me parece una exageración, porque el PRI tiene defectos en la ejecución de la política que son todavía más lamentables. Simplemente ve el proceso de cómo se integró la nueva dirigencia en una restauración de ciertos ritos, candidatura de unidad, la candidatura de unidad, dedazo cargada. Entonces, exacto. Entonces, aquí este ejercicio simplemente es impensable dentro del PRI, para empezar. Entonces, no podemos decir que es mejor un partido que otro. De verdad, esto que estamos haciendo en este instante es impensable. Pero además me iría un paso más sobre ese asunto de las prácticas, para demostrar que no es así. En esta mesa hay dos legisladores que sabe todo mundo, o por lo menos puede estar al alcance de su mano, cuánto tenemos, nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración de interés y nuestra declaración de pago de impuestos. Fer y yo fuimos impulsores del 3 de 3, como empezó desde la parte legislativa. Yo he estado planteando que seamos el primer partido que hagamos de la transparencia una actitud política y no un discurso, que todos los candidatos tengan como requisito para ser candidatos del PRD presentar el 3 de 3. Va a terminar siendo ley. Ojalá algún día lo vamos a celebrar aquí contigo, Pepe. Eso, va a terminar siendo, pero mientras es ley, puede ser estatuto. Y también para la diligencia. Estoy de acuerdo con Zoe. Entonces no podemos hablar que sea peor esa práctica que otra. No hay un solo legislador priista en el 3 de 3. Bueno, les prometo que la próxima vez, el próximo debate, porque todavía nos van a quedar, hoy ya se me agotó el tiempo, pero nos van a quedar otros espacios, vamos a darle seguimiento. La próxima vez vamos a invitar a Armando Ríos. Excelente. ¿Cómo la ven? Perfecto. Y a otros que puedan estar aquí. Y a otros más. Además, acaba de meter una diputada nuestra, Graciela Saldaña, una iniciativa para preservar al jaguar, que está en peligro de extinción. Así que está muy bien que esté aquí nuestro amigo Armando. Bueno, muchas gracias, Zoe Robledo, muchas gracias, muchas gracias, Fernando Belauzarán, diputado Belauzarán, muchas gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Se fue como agua. Sí, ¿verdad? Rapidísimo. Nos vemos mañana aquí 7:30 desde la Esquina de la Información. Mientras tanto, páselo muy bien.